Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas. Salvador, comienza un nuevo año, y digo nuevo año porque el año pasado y el antepasado fueron un poco complicados. Correcto. Para el equipo. El año pasado era la primera vez sin arenado. Así es. Ahora va a ser el primer año sin Trevor Story. Story. Uh-huh. ¿Cómo ves al equipo este año y cuál es el principal reto del equipo este año? Bueno, gracias Jesús por la oportunidad de compartir con tus lectores y quienes se disfrutan a través de las redes sociales del comercio, la oportunidad de poder dar a conocer mi punto de vista en este sentido. Es diferente, cierto es, las cosas cambian. Un año sin Nolan arenado fue difícil, fue complicado. Y ahora el hecho de que Trevor Story se va para los Mediarrojas de Boston es también pues complicado y a la vez diferente. Sin embargo, la diferencia que radica, Jesús, entre el año pasado y es que probablemente sí se suplieron las ausencias. Es decir, para este año viene Kris Bryant, un jugador de renombre, fue más valioso hace un par de temporadas de las grandes ligas, y llega también José Iglesias, un cubano parador en corto de mucha calidad. Quizá no es uno por otro en cuanto a nivel se refiere, pero finalmente no estás desarmando totalmente el equipo. Se puede esperar algo diferente, sobre todo, insisto, de ellos dos, y aunado a las nuevas reglas que se van a aplicar para este 2022, creo que los Rockies pudieran tener algunas ventajas en esta temporada, que estamos a unos días de que comience, y que ya lo comentábamos fuera de grabación, Jesús. Para mí, que marcados favoritos, quizá hay uno o dos para esta temporada 2022. Va a ser muy parejo este año en el béisbol. Pero igual, hablábamos en anteriores temporadas, cuando el inicio de la temporada, aquello de que equipos que invierten mucho y otros que se esfuerzan mucho en estrategia. ¿Es tiempo de cuál de los dos? Es tiempo de seguir manteniendo o tratar de establecer algo que no ha sucedido, y hay que ser honestos, en los últimos años. De la mano del manager actual, Barry Black, quizá no existe mucho la intención, el interés de manejar el llamado béisbol chiquito. Toques de pelota, robos de base, jugadas pues que de alguna manera te puedan rendir dividendos si acaso no puedes producir con batazos. Creo que es tiempo de ahora sí establecer esa estrategia de jugar un béisbol un poco más mundano, en lugar de esperar que venga, como ya te decía, Kris Bryant, o venga CJ Cron en primera base, o venga el propio José Iglesias o Charlie Blackmon a botarte una pelota del parque, que es algo que pues tiene menos probabilidades de suceder, que como dicen los que saben, los manejadores de antaño, que si ponen la pelota a rodar en el terreno de juego, porque esto incluso puede hasta provocar errores de los rivales. Es tiempo de estrategia, hay buenos elementos, hay buena esperanza para el equipo, y creo que incluso habrá un poquito más de profundidad en la banca, lo que no se tenía en años anteriores, y eso también le sirve al equipo para, si uno de los jugadores titulares cae lesionado, pues al menos tienes, no al mismo nivel, pero sí tienes una pieza que puedes utilizar para sustituirlo, ¿no? Y eso quizá en años anteriores no se tenía para los Rockies de Colorado. Una recomendación tuya de un jugador de los Rockies que hay que seguir. Bueno, son dos o tres. Primero hay que seguir con Germán Márquez, definitivamente. Márquez es uno de los lanzadores élite de la actualidad. Él fue el que abrió incluso el Juego de Estrellas del año pasado aquí en Coors Field. Hay que seguir al catcher Elías Díaz, que ha estado bateando bastante bien en la pretemporada, en el entrenamiento primaveral, y que ha estado trabajando mucho de la mano de sus coaches de bateo y de sus consejeros. También hay que estar pendientes, por supuesto, de lo que pueda hacer Charlie Blackmon, porque ahora va a tener menos carga de trabajo. Se ha dicho, esto sin confirmarse hasta que no estén en el terreno de juego, que Blackmon va a ocupar mayormente la posición de bateador designado, posición que no existía hasta el año pasado, antepasado en las grandes ligas, y que le puede dar una ventaja más de solo venir a batear. Es un hombre ya de casi 36 años, pero el hecho de que no tenga que salir a los jardines cuando el equipo esté a la defensiva, le puede servir mucho para concentrarse solo en batear. Esporádicamente tendrá que estar en el jardín derecho, porque insisto, tiene que ser utilizado en donde se pueda y en donde pueda rendir. Pero creo que esta es una ventaja, y creo que esos son
de los 3 o 4 peloteros que hay que seguir. Me gustaría decir que hay que seguir a un joven de nombre Brendan Rodgers, de quien se hablaban grandes cosas hasta el año antepasado cuando era un prospecto. El año pasado ya era una realidad, lamentablemente, y lo tenemos que decir como es, ha resultado Jesús un jugador muy frágil. De repente las lesiones le llegan de manera muy sencilla y le duran mucho tiempo. Entonces no podemos decir que Brendan Rodgers pueda ser el sustituto ideal, por ejemplo, de Trevor Story, porque no tenemos la confianza de que te vaya a jugar cuando menos 150 de 162 partidos sin haberse lesionado. Eso cuenta para él. Es un jugador excelente, con características de ser estrella, de figurar en los primeros niveles del béisbol, pero desafortunadamente es un jugador frágil. Si tuviéramos en este momento, y tú que digamos que ese es tu oficio, que titular la apertura de la temporada para los Rockies, ¿qué dirías en un título? Es complicado porque pudiera haber varios, quizá no solo uno, pero creo yo que si me obligaras a poner un solo titular, yo le pondría, y ahora sí. ¿Por qué? Porque lo comentábamos al principio, aunque sabemos que Dodgers, San Francisco y San Diego, en la misma división de los Rockies, son equipos fuertes, ahora con el parón que se dio de la casi huelga, Jesús, de 99 días, que no hubo negociaciones, que no hubo entrenamientos primaverales, de repente cuando se abre, cuando llega el acuerdo de las grandes ligas con los peloteros, con los jugadores, entonces comienzan todos los equipos a comprar, a traer, a llevar. Se va Trevor, viene Chris Bryant, se va John Gray, viene José Iglesias, se contrata a Chad Kuhl, que es un pitcher abridor, y todos los equipos comenzaron a hacer movimientos rápidos, al vapor, y esto le favoreció a todos los equipos. Entonces, te digo de nuevo, aunque en el papel pudieran lucir marcadamente o ligeramente, más que marcadamente, superiores Padres, Gigantes y Dodgers en la misma división de los Rockies, yo creo que hay posibilidades. Entonces yo le pondría, y ahora sí. No llegar a la Serie Mundial, no quizá ganarla porque es complicado, eso ya es un albur, es hasta con un poquito de suerte. Pero sí que tengas una temporada con números positivos. Creo yo que sí es posible. Salvador, tú tienes, ya entramos en otra parte de la conversación, ¿tienes ya cuántos años narrando los juegos de los Rockies? Esta temporada va a ser nuestra temporada número 10, Jesús. Nadie nunca antes, porque los Rockies van a cumplir 30 años apenas, habían estado durante tanto tiempo siendo la voz oficial de los Rockies de Colorado, con la misma estación, con las mismas voces. Vamos ya en este mes de abril, cuando inicie la temporada, a iniciar nuestro año número 10 como radio oficial en español de los Rockies de Colorado. Nosotros escuchábamos el año pasado lo que fue el cierre el último juego de los Rockies y veíamos cómo estabas tú y Carlos, tenían una gran compromiso de hacer lo mejor para que el público en español pueda seguir a los juegos, ¿no? Y eso te lo pongo como marco es porque tú mejor que nadie puedes hablarnos, hacer ese balance de lo que significó el ascenso o la aparición de Trevor Story en este equipo. Desde aquel momento memorable, su momento memorable, pero recuérdame algo de lo que fue tu experiencia en estos 10 años viendo el crecimiento y la aparición de una estrella como Trevor Story. Bueno, Trevor desde que llegó. Trevor llegó en el 2016 y debutó conectando 2 cuadrangulares. Así de sencillo. En su primer año, y eso fue lo que quizá nos ha llamado más la atención y lo que se podrá quedar como historia, vino una lesión a media temporada en ese año para Trevor Story en uno de sus dedos. Pero al llegar a la mitad de la temporada, Jesús llevaba ya 27 cuadrangulares. O sea, iba en pos de ser el novato del año, pero fácil en las grandes ligas y posiblemente estableciendo un récord de cuadrangulares para un bateador novato. Sin embargo, vino la lesión y eso lo retiró de los terrenos de juego más de un mes. Cuando regresó ya no fue lo mismo y luego ya a partir del 2017 comenzó a establecerse como un parador en corto de muchísima calidad, muy confiable, buen bateador. Lo que no pudo, incluso ni cuando se fue Nolan, fue convertirse en el líder que el equipo necesitaba. Fue ser aquel que llevara la voz mandante, la voz cantante
en el terreno de juego. No sé por qué, carácter lo tiene, calidad la tiene, cariño del público lo tiene, y seguramente en Boston le va a ir muy bien, pero aquí en Colorado no pudo convertirse en lo que en su momento llegó a ser quizá Todd Helton, posteriormente Nolan Arenado, que de alguna manera pues eran los líderes morales del equipo y eran los que representaban prácticamente la opinión de todos los jugadores, ¿no? Entonces Trevor no pudo, pero si me pides un momento de Trevor, creo yo que me quedo con ese, de su debut en el 2016, conectando 2 cuadrangulares en el primer partido y llegando casi a 30 vuelas cercas en media temporada, algo que no había hecho nadie antes, nunca antes, como novato, y que desafortunadamente pues le llegó la lesión. ¿Qué otro digamos, momento recuerdas memorable de los Rockies en el tiempo que tú has sido la voz de los Rockies en español? Ha habido muchos momentos memorables. Yo, momento emotivo, de esos que te dejan entre felicidad, nostalgia, tristeza, fue el retiro de Todd Helton. Ya estábamos nosotros como la radio oficial de los Rockies de Colorado. A mí me tocó transmitir precisamente la despedida de Todd Helton desde el terreno de juego. Había muchos amigos, le hicieron regalos, la gente le rendía pleitesía, el estadio estaba lleno, conectó un cuadrangular en su primer turno al bat en ese partido. Creo que es uno de los momentos más emotivos que nos ha tocado vivir. Uno más fue el Día del Padre, si mal no recuerdo, Jesús, creo que fue del 2017, en el mes de junio, cuando Nolan Arenado vino a conectar un cuadrangular con la casa llena para ganar el juego en un domingo por la tarde, frente a los Dodgers de Los Ángeles, y aparte había completado batear el ciclo, es decir, conectar en el mismo partido un sencillo, un doble, un triple, y luego terminó con ese cuadrangular. Todavía incluso en el Salón de la Fama de Nueva York está el uniforme de Nolan Arenado, porque está manchado de sangre, en donde en la celebración el casco de Charlie Blackmon le pegó en una de las cejas, en la ceja izquierda, y le abrió y quedó con sangre, tierra, y bueno, pues ese también, sin lugar a dudas, es uno de los mejores momentos que nos ha tocado vivir, de muchos momentos grandiosos que en 10 años nos ha tocado vivir en el Coors Field. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. ¿Tienes un mensaje final? Seguir apoyando a los Rockies, seguir apoyándolos. Sabemos que han venido tiempos y años difíciles. Sin embargo, si hacemos un balance así rapidito, Jesús, y te agradezco el espacio, Bud Black está entrando en un año de contrato que le acaban de renovar, pero lleva 5 o 6 temporadas, si acaso 7, de las cuales en 2 de ellas ha estado en postemporada. Yo creo que es un buen balance. No hay un balance en cuanto a números de ganados y perdidos positivos, pero creo que ha habido algo de interesante en el trabajo del manager, que hay coraje porque se van algunos jugadores, como se fue en su momento Nolan Arenado, como se fue en su momento ahora Jon Gray, se va Trevor Story, cuando se fue Troy Tulowitzki, en fin. Pero creo que este año la situación puede ser diferente. La situación puede ser distinta porque, insisto, la llegada de Kris Bryant viene a significar, esperemos que no vaya a suceder lo que Ian Desmond, que fue un desperdicio, pero que rinda como sabe Kris Bryant, y el picheo que se cuenta para este año, me parece que puede haber algo interesante. El mensaje para la afición hispana en Colorado al béisbol, pues es apoyar al equipo, estar cuando se pueda en el estadio, seguir las transmisiones, estar pendientes, porque seguramente por allá por septiembre, octubre, esperamos estarles teniendo buenas noticias. Perfecto, muchas gracias. Podcast de El Comercio de Colorado. Información que abre perspectivas.